En el presente trabajo se realizó un análisis respecto a un tema de interés social, que viene siendo la marihuana. Esto de acuerdo a su regularización, dada ya su legalización en el año previo. Partimos desde su contexto histórico, ubicándonos en el presente año, en la CDMX, y nos centramos en algunos líderes de opinión y organizaciones, ya que de ahí también puede partir la opinión pública, ya que estos organismos tienen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes u opiniones de los individuos. Se profundizó también en las creencias, valores, prejuicios y mitos que se han desarrollado a lo largo del tiempo sobre el cannabis, dada su desaprobación y estigmatización en la sociedad. Posteriormente examinamos los aparatos ideológicos y de este modo saber la perspectiva del cannabis que manejan cada uno de estos, y más ahora con respecto a su regulación. Esto mediante la ideología que cada institución imparte, así como su contexto social. Por otro lado, los aparatos represivos, en donde el Estado es quien va a impartir estas órdenes, las cuales la sociedad debe acatar, y de acuerdo con las leyes, gobierno, sindicato y demás, es como se analizó el presente trabajo para que de esta manera se regule el orden social, estableciendo un control sobre el uso y el manejo de la forma recreativa y medicinal de la marihuana en la sociedad, mediante el uso de sanciones a quien rebase los límites establecidos por la misma autoridad. Para esto se realizaron entrevistas a especialistas en el tema y encuestas a personas que consumen o no consumen esta planta, con el fin de poder analizar sus posturas desde el aspecto profesional, en quienes son conocedores del tema, así como de gente que solamente la consume. Y asimismo tomamos testimonios de algunas personas para ver su experiencia. También se tomó en cuenta los medios de comunicación, desde la difusión que se le da el tema, la importancia y las posturas a favor y en contra que se toman para su comunicación, ya que todo esto repercute en la opinión pública, así como en los estereotipos y prejuicios que se pueden desarrollar. Finalmente retomamos los artículos constitucionales que regulan los puntos en cuestión de la marihuana para tener una mayor certeza de los beneficios que puede o no traer su despenalización y utilización en materia legal, así como también conocer las modificaciones que se le han realizado. La apertura sobre el uso de la marihuana ha llevado a los partícipes del movimiento prorregulatorio a un momento crítico, donde la presión ejercida por miembros de la sociedad civil que están en favor de la planta podrían desembocar en la legislación pertinente que se ha buscado desde hace casi 2 décadas en la Ciudad de México y el país. Si bien la Suprema Corte de Justicia ha llamado a la ilegalidad de la prohibición del consumo, en quien recae la autoridad para permitir la aportación, cultivo, distribución y consumo de marihuana es al Senado de la República, donde se espera que la minuta sea tomada antes de que finalice el actual periodo de sesiones en diciembre de 2021. Entre los principales partícipes e impulsores de la lucha por la legalización, podemos ubicar grupos como México Unido contra la Delincuencia, quienes han encontrado una alternativa en la regulación para luchar en contra del crimen organizado en el país. Asimismo, influencers y comunicadores en redes sociales han sido parte crucial para informar a distintos sectores sobre el uso responsable, los beneficios de la planta y lo que conlleva su legalización. Para este trabajo se realizó una encuesta a 208 personas para conocer la opinión pública que se ha generado en tema de la regularización del cannabis, así como también el acercamiento que ha tenido la planta dentro de la sociedad. El método cuantitativo se compartió a personas mayores de edad que fuesen consumidores o no de la marihuana, para así entender el contraste del que se ha venido hablando durante años. De los 208 participantes, un 75.5% afirmó haber consumido cannabis. De estas 157 personas, un 54.1% dijo que consumieron la planta cuando eran menores de edad, lo cual demuestra el fácil acceso y distribución que se tiene de ella, pues un 89.8% de ellas resaltó que fue a través de una tercera persona. De la marihuana en general, me parece que estoy a favor de que se legalice siempre y cuando vaya acompañado de la información correcta, ¿no? Acerca de la sustancia y de lo que puede provocar, ¿no? Digo, legalizar la planta conlleva muchos factores porque no es solo el uso lúdico, sino también el uso medicinal, etcétera, etcétera, ¿no?
pero estoy a favor siempre y cuando sí se mantenga como una información, o sea, clara y precisa de lo positivo y lo negativo a la población a la que está expuesta, ¿no? Por ejemplo, pues son dos principales principios activos, ¿no? El que tú mencionas, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, ¿no? Que es el CBD. El THC es un principio activo que puede afectar, sobre todo por ejemplo, en población que tenga susceptibilidad en cuestiones de ansiedad, de depresión. Digo, también se han demostrado que, por ejemplo, tiene afectaciones en cuestiones de sueño, empeora la calidad de sueño, también produce, bueno, aumenta los niveles de ansiedad, sobre todo en el post, ¿no? O sea, no durante el consumo sino en el post, pues tiene afectaciones en ansiedad. No tiene un grado de dependencia muy alto a nivel fisiológico, es decir, no causa tantas alteraciones en los circuitos neuronales que puedan producir una adicción propiamente, pero sí puede haber una dependencia psicológica a la sustancia, ¿no? Entonces, por eso me refiero, digo, hay otras sustancias que pueden causar dependencia y que son legales, ¿no? Como el alcohol y la nicotina, ¿no? Incluso la misma cafeína. La café también pudiera ser una sustancia dependiente. Entonces siempre hay que tener, cuando se sintetiza el CBD, que es el cannabidiol, se ha demostrado que es un buen ansiolítico. Entonces puede ser una alternativa, porque sí he visto casos de personas que son muy sensibles, por ejemplo, a los ansiolíticos que ahorita se prescriben, ¿no? O sea, es decir, no tienen una buena reacción hacia estos ansiolíticos. Entonces, por ejemplo, el CBD podría ser una opción para esos pacientes que pues, presentan como una hipersensibilidad o una reactividad a otros ansiolíticos clásicos, ¿no? Esto pues sería una variante que podría beneficiar a estas personas. Aparatos ideológicos. Según Louis Althusser, los aparatos ideológicos de Estado son cierto número de realidades que se presentan como instituciones que promueven un determinado orden a través de valores, creencias y principios. Estos a su vez reprimen cualquier situación que altere el orden establecido. Religión. Encontramos distintas posturas respecto al consumo de la marihuana en diversas instituciones religiosas. Sin embargo, todas coinciden en que hoy en día no ven con malos ojos el uso terapéutico o medicinal de la marihuana, pero sí su uso recreativo, pues coinciden en que la intoxicación por placer es un camino que aleja de la divinidad, ya que las adicciones atentan contra el valor sagrado de la vida y por los daños que provocan a la salud y a la sociedad. Escuela. El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, advirtió que la autorización para el uso recreativo de la marihuana puede tener un efecto muy negativo que generaría un desmembramiento en el tejido social. Por otro lado, varias universidades se suman a una constante idea de exploración sin condena. Por años, las autoridades mexicanas han aplicado una política prohibitiva sobre el consumo de la marihuana, incluso para el área terapéutica. Sin embargo, actualmente personalidades destacadas como el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, ha fijado diversos argumentos para la discusión de la marihuana y la salud, ello a través de un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. El objetivo de esta publicación es contribuir con conocimiento científico a la discusión del uso de la marihuana y a la salud de las personas. Desde la perspectiva científica, la despenalización contribuiría a subsanar grandes vacíos que existen en el conocimiento de aspectos clave de la cannabis sativa, como su caracterización botánica, estructura genética, además de evaluar rigurosamente los efectos de sus componentes psicoactivos y no psicoactivos. Familia. En México encontramos una diversidad de opiniones familiares con respecto al tema, siempre acorde a su ideología política, religiosa y educativa, existiendo de esta forma en un cambio constante, por un lado a merced de lo que sus líderes de opinión cometen al respecto, y por otro lado con una visión propia con base en la experiencia adquirida. No hay una sola opinión familiar, porque existen varias realidades y contextos que influyen en la forma de crear un juicio. Sindicatos.
Actualmente en México no existen sindicatos de agricultores, camioneros ni comercio de esta índole, pero su organización es una posibilidad si en algún punto la siembra, consumo y venta de marihuana se vuelve legal. Partidos políticos. La legalización de la marihuana en un país conservador como México ha provocado un debate a nivel nacional sobre los posibles beneficios y efectos negativos que podría tener. Al día de hoy, el Partido Acción Nacional y Frente Nacional por la Familia son las únicas fuerzas opositoras que quedan a diferencia de los demás partidos políticos como PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, etc., quienes se han sumado de a poco a las iniciativas de aprobación de ley. Estos dos partidos políticos de carácter conservador son conocidos por su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción entre personas homosexuales y el aborto. Por lo tanto, no es sorpresa que se opongan a la despenalización del consumo de la marihuana. Información. En un intento de mantenerse neutrales, los medios de comunicación en su formato de noticias dejan al público una idea de libre juicio, donde ponen ante el espectador la información real para que él mismo forme un criterio propio. Aunque notamos una clara desviación hacia la posverdad, casi siempre dejando al final las consecuencias en la salud o el ámbito negativo del consumo de marihuana, manipulando así el argumento final. De igual manera, en su formato de entretenimiento, siempre satirizando a quienes la consumen, de formas negativas y nada agradables al público. Es esta la forma en la que logran una visión dirigida hacia la condena y negación del consumo, así como a la legalización de la marihuana. Cultura. El entretenimiento mexicano ha tenido un notable avance hacia el mundo del narcotráfico, el estilo de vida, los derroches, la venta y distribución de múltiples drogas, y no así hacia el consumo responsable, los beneficios y uso medicinales de las mismas. Es en las series como Narcos o películas como El Infierno donde el espectador es expuesto hacia una cultura de idolatrar e imitar actitudes y actividades de orden ilícito, romantizando y enalteciendo las imágenes de capos de la mafia y el exceso en todos los ámbitos del día a día, siempre opulentos, despreocupados y desvergonzados, minimizando la imagen de un gobierno desarticulado ante el crimen organizado. Es por este tipo de contenidos por lo que es cada vez más difícil alejar a la juventud de una idea donde las drogas son reflejo de una vida fácil, enriquecida, llena de excesos y violencia, donde la sociedad, en vez de ver en las sustancias ilegales una nueva forma de medicina o uso meramente recreativo responsable, ven un estilo de vida ilegal y de la misma forma alcanzable a manera de sueño romántico. Creencias, valores, prejuicios y mitos de la marihuana. Bueno, en esta parte igual vamos a tocar esto de la regularización, que va de nuestro tema. Y vamos a empezar por las creencias, que bueno, estas se van a originar a partir de los motivos que se lleven para consumir o no el cannabis. Digamos que si las creencias tienen que ver con la certeza de que consumir cannabis tiene efectos ya sea negativos o positivos en la salud o en su relación social con la gente, entre otras cosas, todo esto puede actuar como un factor para determinar su consumo a partir de lo que se piensa. De este modo, los motivos que pueden impulsar a un consumo, ya sea ocasional, regular o diario del cannabis, suelen estar asociados al olvido de problemas, así como a relajarse, por ejemplo, aliviar el dolor, la tensión y el estrés, así como también se le asocia con el divertirse. Existían en la sociedad diferentes razones por las cuales se aprobaba o se rechazaba la despenalización de la marihuana, así como pues hoy día con la regularización. Y bueno, antes con esta parte del rechazo había estos argumentos como que la marihuana no debía legalizarse porque es una droga que genera dependencia en su consumo. Sin embargo, se tendría entonces que penalizar y o regular de igual forma el consumo de sustancias que pues son igual peligrosas, pero que se consideran legales, tales como el alcohol o el tabaco, los cuales está comprobado científicamente que pues pueden causar en ambos casos cáncer y accidentes cerebrovasculares, entre otras enfermedades.
Y bueno, el fumar marihuana evidentemente tiene sus efectos negativos, eso no lo vamos a negar. Afecta a los pulmones, mata neuronas, entre otras cosas. Sin embargo, podemos decir que pues un golpe en la cabeza igual mata neuronas e inhalar el aire contaminado de la ciudad también nos va a hacer daño. Pero ahora sí que depende, es responsabilidad de cada persona cómo hace manejo de esta sustancia. Digamos entonces que simplemente es la connotación negativa que se le ha asociado por el hecho de ser considerada una droga, la cual no ha sido aceptada pues socialmente por mucho tiempo. Entonces, ¿es la marihuana en nuestra época su momento? Pues bueno, es una de las sustancias más perseguidas en leyes escritas y no escritas, tanto de la moralidad como de los valores predominantes que la han sumido en un proceso de degradación, de la cual pues no va a ser fácil salir de ahí debido a los prejuicios que se le tiene y que se le han tenido por mucho tiempo. Si bien el consumir esta droga no define a un individuo como persona, en México, como en la mayor parte del mundo, existe una fuerte estigmatización y una condena social hacia los consumidores de marihuana, tanto así que socialmente han adquirido el nombre de marihuanos, palabra a la cual se le puede asociar con algo negativo, utilizada para referirse a cualquier usuario que consume drogas, independientemente de que pues sea o no sea marihuana, así como también un sinónimo de delincuente. Entonces se puede entender estos prejuicios como resultado de un proceso, ¿cómo decir?, de exclusión social de aquel que la consume, puesto que este es considerado como un tipo de persona especial que es incapaz de seguir las normas sociales, así es como se le ve. Entonces, esta incapacidad se traduce en su concepción, en otras palabras, como un desviado de la sociedad. Lo anterior dicho, pues es debido a que se le relaciona su consumo con la violencia, la enfermedad y la degradación física y moral. Es por esto que quien la consume sabe que mientras mantenga ese hábito de forma privada, la etiqueta impuesta de ser una persona catalogada como desviada, así como la exclusión social, va a quedar de lado, evitando así ser señalado como un sujeto moralmente inadaptado por el estigma asociado. Y bueno, en cuanto a algunos de los mitos más comunes y las realidades, si lo vemos desde esta perspectiva, podemos ver que se relaciona con los siguientes puntos. Un mito, bueno, es que se decía que los jóvenes consumen cannabis porque está prohibido, pero si se legalizara, se consumiría menos. Y bueno, ahora que ya está legalizada, pues no es que se consuma más o menos. La realidad es que las drogas que más se consumen entre los jóvenes son alcohol y el tabaco. Y bueno, esto se sabe. Además de que pues estas son consideradas legales, como mencioné. Además que en el consumo, más que la prohibición, influye la facilidad para conseguir la sustancia en menores de edad, claro. Otro mito es que el cannabis tiene efectos terapéuticos, por lo que no debe ser malo fumarse un porrito de vez en cuando. Y bien, si puede hacer que esta persona tal vez se sienta más relajada, los usos médicos del cannabis se realizan de una manera controlada y no tienen nada que ver con su uso recreativo. La institución familiar es una de las principales generadoras de opinión en materia del cannabis. Los resultados exponen que dentro de los hogares del 50% de los encuestados, la marihuana es aceptada únicamente para uso medicinal. El 20.2% menciona que su familia está a favor del uso recreativo del cannabis y el 42.8% muestra que dentro de su círculo familiar no es aceptada la planta. Esto da como resultado diferentes prejuicios, pues un 53.4% de los participantes dice haber tenido alguno de ellos, como que los consumidores son adictos, que no estudian ni trabajan,
o que infringen la ley u otros. Mi primer acercamiento fue en preparatoria debido a que muchos de mis amigos y conocidos eran consumidores, entonces fue más por curiosidad que por otra cosa. Y en el momento en que decidí ya consumirla un poco más fue como en ese lapso de último año de prepa porque sentí que en momentos de mucho nerviosismo en los que sí no me permitía, en los que mi propio estrés no me dejaba dormir, sí me ayudaba mucho a primero a relajarme y luego ya poder conciliar el sueño. En mi lucha por la legalización, pues yo no participo en el activismo, por así decirlo. Sin embargo, desde que he consumido sí como que ha cambiado mucho mi percepción, bueno, los estigmas que tenía acerca de los consumidores de diversas sustancias, sí ha cambiado por completo. Creo que los permisos en sí, o sea, en teoría sirven como para regularizarlo, pero como muchos de los cultivadores ya lo habían, ya cultivaban antes de esa regularización, de cierta manera sí los etiquetan. Y pues sobre la posible legalización, lo que sí esperaría es que ya se libere completamente, que pues sea, no sea algo clandestino, sino que sí sea algo, no sé, común como comprar una lata de cerveza o algo por el estilo. Bueno, yo esperaría que una de las consecuencias sería la reducción de la violencia, aunque no creo que sea algo que pueda pasar fácilmente, pero se esperaría eso también. Esperaría que, bueno, creo que también cambiaría mucho la visión de muchas personas, ya que está sumamente criminalizada. Y sin embargo, aún por cómo se ven las cosas, no parece que vaya a ser una fácil apertura de la industria. Aparatos represivos del Estado. Para Althusser, los aparatos represivos del Estado van a funcionar de forma masiva. Se caracterizan como una unidad inmediata y su forma de reprimir será física e ideológica en segunda instancia. Uno de ellos es el gobierno. Relacionado con nuestro tema, los aparatos de represión tienen una gran influencia en el tema de cultivo y regularización de la marihuana en México. En el caso del gobierno se puede ir modificando de acuerdo a las posturas de cada sexenio. Actualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dentro de su gabinete hay opiniones sumamente divididas ante este tema. En la parte del sistema jurídico, que anula los artículos que prohíben el consumo propio, pero las sanciones del Código Penal siguen vigentes. También se modificó y adicionó diversos artículos de la Ley General de la Salud, para hacer referencia de que tratándose del cannabis, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de la Regularización del Cannabis. En la parte de la policía y el ejército, durante años en la Ciudad de México y el país entero la lucha en contra de las drogas y el narcotráfico ha sido una constante, en la cual existen posturas que dicen que esto bajará de acuerdo a la ley establecida actualmente. Algunas de ellas son las opiniones establecidas en el artículo del New York Times. Una de ellas es que no deberíamos subestimar el poder de este proyecto en ley, dijo Falco Ernest, analista senior de México para el International Crisis Group. Por otro lado, tenemos a los tribunales, que son organismos de los cuales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuló la prohibición de este uso lúdico, como anteriormente se podía ver en el organismo jurídico. Y finalmente, en la parte de las prisiones, en México el sistema penitenciario federal depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Como se da a conocer en la página web de la Cámara de Diputados, la regularización trae consigo el dictamen también que modifica el Código Penal Federal, diciendo que sin autorización a la que se refiere la Ley General de Salud Federal, se impacta e impondrá a una persona de 5 a 15 años de prisión siempre que la cantidad sea superior a la establecida actualmente. Es decir, que seguirán existiendo sanciones de este tipo que pueden llegar a caer en sanciones grandes como estar en prisión. Con la adicción pues vienen muchos problemas, ¿no? Entre ellos las consecuencias que acarrea al consumidor, al usuario de marihuana, como son físicas, ¿no? Este, digamos que en dosis bajas, en cantidades bajas, pues podemos decir que no tanto, ¿no? Pero como te decía hace un momento, al ser una sustancia psicoactiva, pues produce procesos que son conocidos como tolerancia, ¿no?
La tolerancia es el proceso por medio del cual el consumidor consume cada vez más dosis de la sustancia para sentir lo mismo que sintió la primera vez que la consumió, ¿no? Entonces, este es una etapa muy importante en el proceso de la adicción, ¿no? Y llega el momento en que hay una total dependencia, que es precisamente lo que se conoce como adicción, ¿no? Cuando ya no puedes, por decir algo, deshacerte del producto y sientes la necesidad apremiante de seguir consumiendo, ¿no? Esto se relaciona con un neurotransmisor conocido como dopamina. Es uno de los principales neurotransmisores que intervienen en el consumo de la marihuana y de otras sustancias psicoactivas, y que operan en el sistema de recompensa cerebral, ¿no? Entonces nosotros obtenemos placer por medio de este sistema de recompensa, ¿no? Pero hay un momento en que hay tanta saturación de dopamina, como todo extremo es malo, ¿no? De acuerdo con los resultados, el 93.6% de las personas, 157, han consumido marihuana. Lo han hecho por mera curiosidad, mientras que el 3.8% lo hicieron por una presión social y el 2.6% fue por cuestiones medicinales u otros motivos. Como en algún momento lo he comentado, sí pienso que fuertemente depende de la calidad de la marihuana, del cannabis. Pienso que puede tener usos bastante positivos, medicinales, lúdicos también, siempre y cuando pues sepamos de qué calidades, ¿no? Sabemos que hoy en día mucho del cannabis que se consume pues tiene altos niveles de THC, que justamente es lo que ya no se recomienda tanto por su potencial adictivo. Entonces sería como mi postura, sí, siempre y cuando pues ojalá hubiera un control de calidad. Sucede con muchas otras sustancias legales o ilegales, ¿no? El alcohol, la comida, tiene un efecto socializador, ¿no? Es decir, pues yo consumo, no sé, con mis amigos o lo hice por X razón. En ese sentido, pudiera ser tal vez positivo socializar siempre y cuando se controle, ¿no? Es decir, sí se ha visto que un consumo, probablemente por un periodo corto, no tiene algún efecto dañino, ¿no? Fisiológico ni orgánico, aunque sí la cuestión sería, ¿por qué lo quiero hacer, no? Algo que me ha tocado mucho es de que las personas lo hacen, no puedo decir que todas, pero muchas como una forma evitativa ante ciertos conflictos que tienen de diversas áreas de su vida, y ahí, bueno, ahí ya sería una cuestión de preocuparnos, ¿no? Sí, pienso que lo básico, y pienso que ojalá que esto se empiece a hacer ya más por parte de CONADIC, es dar mucha psicoeducación de qué es la cannabis, ¿no? Cómo se obtiene, qué efectos le hace a nuestro organismo. Creo que eso es clave, ¿no? Que la persona que la vaya a consumir tome una decisión informada, pienso yo que es lo mejor. Evaluar pros y contras. Ahora aquí la gran bronca también pienso que es una recomendación que yo daría, es ninguna sustancia como alcohol, nicotina, marihuana y otras, eh, no consumirlas antes de los 23 años. ¿Por qué más o menos este periodo? Porque se ha visto que entre los 23 a 26 años es cuando nuestro cerebro ya terminó de madurar, de cerrar. Y si nosotros empezamos a consumir antes de esta edad, las probabilidades de que haya una dependencia y daño a nuestro cerebro que sigue madurando son mayores. Los medios de comunicación tradicionales han tenido un papel importante en materia de la regularización del cannabis. Durante muchos años, los medios y las agendas se han limitado a hablar de este tema y han alejado a la sociedad del debate. Con la llegada del Internet han aparecido nuevos medios, abriendo paso al tránsito de información acerca del tema. Esto, junto a la normalización del consumo de la marihuana en un sector cada vez mayor dentro de la población, orilla y exige a los periodistas, líderes y creadores de opinión algo más que una objetividad, sino una implicación y reflexión consciente e informada para equilibrar el sesgo de prohibición con que se ha comunicado durante décadas.
Ahora, dentro de las redes sociales, se observa un nuevo proceso donde el productor de la noticia y el receptor no son precisamente los mismos de los que se tenía conocimiento anteriormente. Dentro del auge del Internet, se le vio como una nueva herramienta de liberación frente a los medios tradicionales. El acceso fácil y rápido a él ha logrado que se tome voz de quienes antes la tenían censurada. Actualmente, el discurso en materia del cannabis ha cambiado. En nuestro país, a un paso de regularse, se ve a la prensa abierta al debate nuevamente, de una manera más informada. Son varios aquellos periodistas y generadores de opinión pública que han perdido el miedo a que se les llame defensores de las drogas, por hacer público que la prohibición no arregla nada. Dentro de este nuevo debate, los antidrogas que han controlado la opinión desde hace años no terminarán. Sin embargo, ahora son menos los periodistas y generadores de opinión que quieren secundar sus ideas. El problema con los periodistas que tratan este tema no es únicamente que desconozcan los argumentos en contra de la prohibición, sino que tampoco conocen bien los argumentos en favor de mantenerla. Mientras esto sucede, en el campo de la regularización crecen las iniciativas, se multiplican los discursos y se consolida toda una ideología. Los prohibicionistas cada vez quedan en el espiral del silencio. La regularización del cannabis es un tema de opiniones enfrentadas dentro de los medios de comunicación y con una opinión pública que lleva décadas escuchando de forma predominante el discurso ortodoxo del prohibicionismo. Lo que se debe pedir al periodismo es adentrarse más en la materia y tomar un partido por la causa de la libertad. Solo entonces parecerá que los motivos para una prohibición se hayan esfumado, no que nunca hayan existido. Hace 30 años, exponer posiciones prohibicionistas en los medios se convertía en una norma, mientras que la apertura a debates informados se veía muy lejano, pues estaban prohibidos. Se debe de tener en cuenta que durante décadas en nuestro país, la única posición aceptable para una persona pública, un informador o creador de opinión, era la de atenderse con la ortodoxia prohibicionista. La cancelación de este tema consiguió ser presentada como la única política moralmente aceptada y defendible. Estar en contra de la prohibición era sinónimo de aceptar todo un mal social atribuido por las drogas. Retomando los discursos, las percepciones, tabúes y normas establecidas del pasado, se encuentra que la narrativa de la prohibición del cannabis se ha modificado con el tiempo. En sus orígenes, por los años 20 y 30, Harry Hollister, jefe de narcóticos de Estados Unidos, comenzó una campaña para su prohibición, con argumentos extremistas que hoy en día se tomarían en juego, como causa locura homicida, induce a la promiscuidad sexual, y se decía que causaba la destrucción de quienes la consumían y de sus familias, sumando también comentarios cargados de racismo para así obtener inquietud y miedo por parte de la población blanca privilegiada hacia inmigrantes mexicanos, consumidores de marihuana a los que se les relacionaba con la delincuencia, las violaciones y artículos constitucionales que regulan la problemática. El 28 de junio del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, y 227, último párrafo, de la Ley General de la Salud. Consiguiente, el 15 de junio del 2021, se publicó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la prohibición del autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos. Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del mismo año. Con esto, se eliminó de la Ley General de la Salud la prohibición para que la Secretaría de la Salud rechace autorizaciones para la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos de la marihuana, como la adquisición de la semilla, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte,
por considerarla violatoria a los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que este mandato jurídico se habría podido cumplir con una simple derogación de los artículos constitucionales, pero considerando el fenómeno que existe en México de producción y consumo del cannabis, el Legislativo Federal consideró indispensable la elaboración de una ley con el fin de establecer los mecanismos, modalidades, restricciones y competencias necesarios para todos los sectores involucrados. Una de las cosas más importantes es proteger a terceros que puedan resultar afectados con el ejercicio de este derecho por parte de las personas adultas que deciden realizar el consumo lúdico de la planta. La Comisión Federal para la Producción contra Riesgos Sanitarios deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce. Existen una serie de formatos y permisos para la realización de todas las actividades necesarias para el uso personal del cannabis. Es necesario agendar una cita en el sitio web de la COFEPRIS, llevar todos los documentos requeridos. Si después de un máximo de 40 días no tienes respuesta o el trámite se ve detenido sin ninguna justificación, puedes denunciarlo. El derecho de autoconsumo no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en ningún lugar público donde se encuentren terceros que no habrían brindado su autorización. No está permitido conducir vehículos o operar máquinas peligrosas bajo los efectos de la marihuana. La Cámara de Diputados y Senadores de la República realizaron amplias mesas de trabajo en Parlamento abierto, con la colaboración de personas expertas, colectivos de consumidores y además integrantes de la sociedad civil, con el cual se establecieron regularizaciones del uso industrial del cáñamo, la investigación y el desarrollo tecnológico, el empaquetado y etiquetado de los productos comercializables del cannabis para el uso lúdico. No obstante, existen desacuerdos que han impedido su aprobación en ambas cámaras. Gracias a esto, se abrió una nueva posibilidad de discutir y aprobar esta ley largamente postergada, que pondría fin a la política prohibicionista, criminalización del consumo de la flor del cannabis y la apertura de un nuevo mercado multimillonario a nivel nacional e internacional. De aprobarse esta ley, deberán realizarse algunas modificaciones al mercado legal recaudatorio para prever un impuesto especial al cannabis y sus derivados, como es en el caso de otros productos con impacto a la salud pública, como los licores, cervezas, gasolinas y tabaco. Es necesario que el proceso legislativo en ambas cámaras logre una votación en sentido positivo, garantizando derechos y libertades de todas las personas involucradas. El debate sigue latiendo para que la ciudadanía tenga una ley a la altura de sus necesidades. Siendo el 98.1% la mayoría de los encuestados está a favor del consumo de la marihuana, pero únicamente el 71.6% de los participantes está de acuerdo en que se pueda aportar de 5 a 28 gramos de cannabis de acuerdo a las nuevas propuestas de leyes. El 29.8% está en contra de estos nuevos planes. Creo que me pasó de una forma muy común, ¿sabes? O sea, yo en la prepa conocí amigos que fumaban. Un día lo pensé y dije, pues le voy a dar la chance. Nos fuimos a fumar y me gustó, pero a partir de ahí descubrí las cosas que están más allá del fumar, ¿sabes? Entre estos los concursos de growers y todo este tipo de cuestiones detrás de la hierba. Justo iba a entrar a la universidad y pues entre mi gusto que le había agarrado a todo este mundillo de la hierba, decidí meterme a estudiar ciencias. Ahí fue donde empecé a practicar el cultivar y donde también empecé a desarrollar algunas genéticas. Si bien las organizaciones pues han estado ahí en la primera fila, llevando las cuestiones al Senado y todo eso, creo que más ha ayudado a que la gente haya perdido el miedo de salir del que han llamado el closet verde, ¿sabes? Ver tanta gente que fuma y aceptar que lo hacen ayuda a quitar el tabú detrás de todo este movimiento. Quien va a cultivar lo va a hacer, sea para vender, para consumo personal o con fines medicinales, sin importar si tiene permiso o no. Si bien saber quién tiene las plantas ayuda a mantenerlo bajo control, también ponen la mira a los growers, ¿no?
Así como le dieron la vuelta a los consumidores con esto de la posesión, pues acá ya tienen identificados a quienes tienen plantas y si se les ocurre también darnos la vuelta por acá, ya saben a quiénes van a ir a buscar primero. Parece que va por buen camino entre lo que ha pasado con la Suprema Corte y lo que dicen algunos diputados, pero muy probablemente nos van a seguir dando largas. Hace 2 años nos dijeron que ya se iba a legalizar, igual que hace 4 y hace 6. No sé si el gobierno no se sienta listo para esto, o la gente no esté lista, o simplemente tengan miedo de que no salga como lo esperan, ¿no? En lo personal, espero poder participar en copas de growers internacionales, ya sea en Europa, ya sea California, de estos distintos lugares donde sean estas competencias. Pues simplemente las especies mexicanas son de las mejores a nivel mundial, así como los cultivos outdoor que se hacen en nuestro país, dan el mejor producto después de su cosecha, ¿no? Igual me gustaría tener la chance de ir a Estados Unidos a aprender. Allá hay institutos especializados en el cultivo, en el desarrollo de genéticas, así que es algo que me llama mucho la atención. Ya por un lado más económico, más industrial, se dice que la mayoría de la marihuana en el mundo proviene de México, hablando del mercado negro, claro. Pensar que esto del mercado negro se volviera un negocio legal aquí, sería otra oportunidad de hacer negocios con el mundo. Concluimos que el problema de la marihuana, más que en su despenalización, la clave radica en su legislación para una buena regulación, y que cada individuo debería tener la libertad en su consumo recreativo, si así lo desea. Si bien, para el uso medicinal, el tratamiento debe estar supervisado por un médico, no debería estar limitado solamente a este uso, sino dar pauta también a un uso recreativo, teniendo así cada persona la responsabilidad de hacer uso de esta, siempre y cuando no infrinja daño a terceras personas y provoque daño a su salud por un mal manejo de ella. Es por esto necesario su regulación. Dadas estas circunstancias, podemos decir que la sociedad aún no está del todo preparada, porque todavía existe mucha desinformación respecto al tema. Sin embargo, es parte de un proceso que se debe llevar a cabo para poder lograr esta concientización sobre el consumo responsable. No caer en la vulnerabilidad que puede llevar como resultado una adicción, así como también dejar de lado los prejuicios que se tienen sobre esta planta, muchos de ellos creados a partir de las ideologías impartidas por instituciones, y así poder tener una perspectiva más objetiva. En el caso de los cultivadores, también llamados growers, buscan que las autoridades regulen la planta en la ciudad para continuar con su labor. Buscar la opción de crear un negocio con base en ella e incluso competir a nivel internacional para producir la marihuana con los más altos estándares de calidad. Por lo que consideramos que quienes la cultivan deben ser personas igual de conocedoras del tema para poder brindar un buen producto debido a la responsabilidad social que conlleva el manejar un negocio de esta magnitud, ya que no es lo mismo que plantar una planta de cualquier fruto desde la comodidad del hogar y ofrecer a quien esté dispuesto a comprar. Todos estos factores pueden influir en la opinión pública, que se da a partir del conocimiento del tema, así como el bombardeo o desinformación que se le da a través de los líderes de opinión en los diferentes medios de información y del contexto social en el que se encuentra cada individuo, pues son factores para determinar una opinión positiva o negativa que se contarán respecto a la regulación y consumo del cannabis. Sin embargo, como sabemos, la opinión pública no es algo meramente estático, sino algo que está sujeto a la transformación porque va cambiando con el transcurso de la historia. Es así que si bien el cannabis aún no es muy bien aceptado socialmente, con el transcurso del tiempo con base en la apertura que haya del tema, se puede cambiar esta opinión de los sujetos.